La Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Marcos 8, 1 al 10, en este sábado de la quinta semana del tiempo ordinario. Les leo el texto. Uno de aquellos días, como había mucha gente y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Me da lástima de esta gente. Lleva ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido desde lejos». Le replicaron sus discípulos: «¿Y de dónde se puede sacar pan aquí, en despoblado, para que se queden satisfechos?» Él les preguntó: «¿Cuántos panes tienen?» Contestaron: 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirviera. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces. Jesús los bendijo y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar satisfecha, y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran unos 4,000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. El texto de hoy nos presenta la segunda multiplicación de los panes. Una nota previa antes de comentarles el texto. Marcos tiene 2 relatos de la multiplicación de los panes. El primero está en el capítulo 6 y el relato de hoy en el capítulo 8. ¿Y cómo así? ¿Es que acaso Jesús hizo 2 multiplicaciones de panes? Bueno, pues Jesús murió muy probablemente en el año 30, y el evangelio más antiguo que tenemos es de Marcos y apareció en torno al año 70. Y como saben, al inicio, los creyentes transmitieron oralmente los dichos y hechos de Jesús. Por tanto, a lo largo de unos 40 años tuvo lugar una larga cadena de transmisión oral. Y como eran muchos los que en ese tiempo deseaban hacerse cristianos, en la transmisión oral, la información biográfica de Jesús pasó a un segundo lugar y primó la necesidad de enseñar a los nuevos creyentes acerca de Jesús y de su camino. Y así, en ese largo proceso oral, los dichos y hechos de Jesús se fueron mezclando con las interpretaciones y enseñanzas que la Iglesia fue haciendo de ellos. Y los relatos se fueron ajustando y adecuando para que la gente pudiese entender el mensaje. Años después, cuando los evangelistas decidieron componer sus obras, lo que hicieron fue reunir los relatos orales que pudieron. Luego los ordenaron, siguiendo una línea temporal, como si fuese una historia, pero subordinándolos a sus objetivos catequéticos. Bueno, pues les cuento esto porque muchos especialistas piensan que originalmente hubo solo un relato de multiplicación de panes. Sin embargo, a la hora que Marcos recolectó material para su obra, probablemente llegaron a sus manos 2 versiones distintas de la multiplicación de los panes. En la primera versión hubo 5 panes, comieron más de 5,000 y sobraron 12 cestos de pan. En la segunda versión hay 7 panes, comen unos 4,000 y sobran 7 cestas. Parece que Marcos decidió incluir las 2 versiones que le llegaron como 2 diversas multiplicaciones a fin de ofrecernos 2 enseñanzas distintas exigidas por el contexto. Por eso hay que tener siempre presente que los evangelios que tenemos no son biografías de Jesús, sino enseñanzas. En la primera multiplicación, Jesús estaba en territorio judío y entre judíos. Ahora está en la Decápolis, en territorio pagano y entre paganos. En esta segunda multiplicación, Marcos quiere subrayar el alcance universal de la misión de Jesús. Y en esta versión hará muchas referencias que aluden a los pueblos no judíos. Marcos desea que aprendamos que la buena noticia de Jesús es también para los no judíos. Esta invitación a los paganos es una preocupación de Marcos, que ya nos la anunció en la curación de la hija de la sirofenicia y en la curación del sordo mudo. Quiere que aprendamos que también los no judíos, como parece que Marcos lo fue, también están invitados a la mesa del Señor, y que también ellos,
pueden participar de la Eucaristía. Veamos el texto. Jesús se encuentra en territorio de la Decápolis, en territorio pagano, es decir, fuera de Israel. Parece que su tiempo en la Decápolis hizo que su fama se esparciese por toda la región, lo que hizo que mucha gente de la zona se adhiriese a su camino y lo siguiese. Por eso el texto empieza diciéndonos que había mucha gente con él. Entonces Marcos plantea el problema en boca de Jesús. Me da lástima de esta gente. Ya llevan 3 días conmigo y no tienen que comer. Lo primero que aparece es la preocupación de Jesús. Siente lástima y se compadece porque la gente sufre. A diferencia de la primera multiplicación, en donde son los discípulos los que le hacen ver a Jesús que es necesario que la gente se vaya a conseguir comida, ahora es Jesús quien les dice a ellos que la gente necesita comer. Pues en principio, a los judíos no les importaba mucho los no judíos. El asunto es que ya los alimentos se habían terminado. Y el texto muestra la preocupación de Jesús y dice, si los despido a su casa en ayunas, se van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. En la primera multiplicación, cuando Jesús dijo a sus discípulos, denles ustedes de comer, ellos dijeron que lo que tenían, 200 denarios, no alcanzaría para dar de comer a tantos. Esta vez, cuando Jesús plantea la dificultad, ellos responden, ¿y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para que queden satisfechos? No hay dónde comprarlos. En todo caso, la respuesta, en forma de pregunta, es muy semejante en ambos casos. Si los relatos fuesen biográficos, es difícil pensar que los discípulos se hayan olvidado tan rápidamente de lo que Jesús hizo la vez anterior. Entonces dice el texto que Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Contestaron, 7. La primera vez fueron 5. Entonces Jesús mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Bueno, pues este es el centro del relato, la Eucaristía. Como ya dijimos, las multiplicaciones de los panes son relatos de Eucaristías. Y las palabras son las de la Eucaristía. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. En la Eucaristía el sacerdote sigue las órdenes de Jesús. Hagan esto en memoria mía. Y esto es lo que hará la Iglesia. El sacerdote, tomando el lugar de Jesús y en nombre de él y con el poder del Espíritu Santo, transformará el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre, y lo repartirá a la gente con la ayuda de los ministros de la Eucaristía. Como dice el texto, y lo fue dando a sus discípulos para que los sirvieran, y ellos los sirvieron a la gente. Lo otro a notar es que en la primera multiplicación Marcos nos dice que ellos se sentaron por grupos de 100 y de 50, sugiriéndonos que ya había comunidades cristianas establecidas entre los judíos. En esta ocasión no se sentaron por grupos, sugiriéndonos que la misión entre los griegos recién estaba empezando. El relato también nos dice que tenían unos cuantos peces. Jesús los bendijo y mandó que los sirvieran también. En la primera multiplicación los discípulos tenían 2 peces. Si bien el pescado no fue ni es parte de la Eucaristía, es cierto que en la iglesia de los primeros años era costumbre celebrar la Eucaristía en las casas. En esos primeros tiempos no habían templos cristianos. Y se la celebraba durante la cena ordinaria, junto con la ingesta de otros alimentos. Pues esto fue lo que hizo Jesús en la última cena. En medio de la cena pascual, donde se comían otros alimentos, corderos, hierbas amargas, etc., Él dio a sus discípulos su cuerpo y su sangre bajo las formas de pan y de vino. Pero esta práctica generó diferencias entre las comunidades. San Pablo criticó fuertemente esta práctica en 1 Corintios 11 y rápidamente la iglesia la abandonó. Y cuando se reunía sería solo para compartir la Eucaristía.
El texto concluye diciéndonos que la gente comió hasta quedar satisfecha, y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran unos 4.000. En la primera multiplicación, lo recogido fueron 12 cestas, pues esa multiplicación se refería a Israel, y las 12 cestas representan a las 12 tribus de Israel. Ahora Marcos nos dice que con lo que sobró recogieron 7 cestas. Y 7 es el número con el que Israel alude a los paganos. Deuteronomio 7:1 habla de las 7 naciones más numerosas y fuertes que tú, es decir, a todos los enemigos de Israel. Y 7 fueron los primeros diáconos, que fueron todos griegos. Lo que interesa aprender de esta segunda multiplicación de los panes es que los discípulos, la iglesia, es enviada a todos los pueblos sin distinción y debe estar a su servicio. El relato termina diciéndonos que Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Jesús sale repentinamente de la región de la Decápolis hacia Dalmanuta. Y Dalmanuta es un lugar desconocido que no ha sido ubicado geográficamente, pero parece que estaría cerca de Magdala, ya en territorio de Israel. En conclusión, este relato nos enseña que debemos tener una mente abierta, universal, capaz de acoger a todos, y mirar a los otros pueblos y a los otros países como hermanos, y en ningún caso como enemigos, pues todo aquel que sigue el camino de Jesús es hermano sin importar sus pasaportes. Pidámosle al Señor su gracia para ser sensibles a las necesidades de la gente y tener un corazón abierto para acoger y ayudar a todos, sin distinción de razas, ni culturas, ni lenguas, ni siquiera de religiones. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.